¿cierto? Dos tipos de fábulas en el libro de lenguaje. Ustedes ayer algo más hicieron, escribieron unas personas que salían ahí en estas fábulas. ¿Cómo se llamaban estos? Ay, se me olvida el nombre. A ver, ¿quién me puede recordar? ¿Cómo se llaman ¿Personajes? los personajes? Muy bien, los personajes que salen dentro de la fábula. Entonces hoy día, para cerrar este contenido, esta tarea de lenguaje, y ya mañana vamos a ver historia, y mañana nos vamos a ver un poquitito más temprano, ya vamos a hacer una tarea súper cortita. Esta tarea consiste en que ustedes recuerden los personajes de la clase pasada, del último texto, pero de todas formas yo se les voy a proyectar el texto. Y ustedes tienen que escribir las acciones de cada personaje y dar una opinión. O sea, ¿qué piensan ustedes sobre la acción que ejecutó el personaje dentro de la historia? ¿Ya? Entonces vamos a poner la fecha de hoy, ponemos actividad número 4, parece que, actividad número 3, y ahí va a poner escribir las acciones de cada personaje y la opinión respecto a cada acción. ¿Ya? Yo por mientras les voy a proyectar el texto. Profesora, disculpe, ¿qué es lo que hay que escribir? Tenemos que escribir las acciones de cada personaje y dar una opinión según la acción del personaje. Yo ahora voy a proyectar el libro, ¿ya? Porque casi nadie lo tiene. Nadie lo tiene, en verdad. Es cortita la tarea de hoy, porque así terminamos con este objetivo, si no me equivoco. ¿Qué hay que escribir? ¿Qué hay que escribir? Dante, disculpa que tenía mucho ruido, por eso había apagado el micrófono. Tenemos que escribir las acciones de cada personaje de la fábula que leímos ayer, de la última fábula. Y luego de escribir la acción, tú tienes que dar la opinión sobre la acción que hizo cada personaje. ¿Alguien tiene alguna duda mientras para irla resolviendo? Profesora, Dígame. ¿el cuento es del toro astuto? Sí, porque el primero era del león y la rana, ¿cierto? Estoy esperando que se cargue aquí para proyectarles el cuento, para los que no lo recuerdan mucho, ¿ya? Ustedes en la opinión tienen que poner qué piensan, por qué lo piensan, será bueno o será malo, lo que hizo el león, lo que hizo el toro, cuál es su opinión.
respecto a las acciones de estos personajes? ¿Pueden ver ahí el cuento? ¿Sí? Sí, se ve. Ya, súper. Entonces comenzamos a trabajar en esta mini tarea porque es cortita. No los quiero estresar tanto hoy día. Profesora, Dígame, no entendí lo que dijo. ¿Me lo puede repetir? ¿qué no entendiste? ¿La parte de la tarea? Sí, Ya. Dentro de acá del cuento de El toro astuto encontrábamos a dos personajes, ¿cierto? Ya. Tenemos esos dos personajes. Y aquí dentro de la historia cada personaje ejecuta acciones. Ya, las acciones son, no sé, por ejemplo, ahí decía que el león quería capturar al toro, luego que le hizo una invitación para preparar esta ocasión, para capturar al toro, que se lo quería comer. Entonces tú tienes que escribir las acciones que hace cada personaje dentro de la historia. Acá tenemos solamente dos personajes y tienes que poner las acciones que él hace y luego dar la opinión respecto al personaje de lo que hace. ¿Lo entiendes ahora o tienes más dudas? sí, ya entendí. Sale.
Tía, ya que terminé, ahora tengo que hacer una opinión. Escribí las acciones. Sí, mi amor, entonces después de que tú hiciste las acciones de cada personaje, pones tu opinión respecto a estas acciones. Si te parece bien y por qué. Si te parece mal y por qué. Ya, gracias, profesora. Tía, ya terminé. ¿Ya terminaste, Martín? ¿Tan rápido? Sí. Ya, esperemos a los compañeros para que vamos revisando en conjunto, ¿ya? Ya terminé. Ya terminé. ¿Ya terminaste, Dante? ¿Podrías poner la cámara para verte la carita? Que se te ve solo el cabello. Si está activado. Pero no te veo a ti. ¿Estás con computador o celular? Sí. Ahí sí, pues Dante, ¿viste que ahí te podemos ver tu carita? Ujú. Esperemos a los compañeritos, ¿ya? Ya. Ya. Como tengo algunos niños que ya han terminado, le vamos a pedir al Martín que nos dé su primera
acción del personaje y su opinión. Ya, Martincito, te escucha. Que me falta la del toro. Ah, te falta la del toro, ya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Tenemos dudas? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, Marlis? Estoy a punto de terminar. Ya. Terminé, profesora. Ya. ¿Nos quieres dar tu primera respuesta? Bien. Ya, Marlis, la acción de los personajes y tu opinión respectiva. Que Oro. quería comérselo ¿Solo? al toro y lo engañó instándolo a su casa. Ya, ¿y cuál es tu opinión respecto a ese acontecimiento? Opino que lo que quería hacer el león estaba mal, ya que se debe y que no debe mentir. Ya, muy bien. Luego la acción del toro. Opino que el toro... ¿dónde está? El toro era muy inocente y creía que el león quería ser su amigo. Ya, ¿y cuál es tu opinión? Opino que
El toro estaría bien porque se alejó del león, ya que el león se lo quería comer. Muy bien. ¿Quién más me quiere dar su respuesta? Ya, profesora. Ya, Denise, te escuchamos. Profesora, yo también. Ya, después El el... león era malo porque quería comer al toro. Le dijo una mentira para llevarlo a su casa y comérselo. Yo pienso que eso está mal porque tienen que ser amigos. El toro es bueno y fue a la casa del león pensando que ellos serían amigos y comerían algo rico, pero se dio cuenta que el león se lo quería comer. El toro, o sea, que es bueno, El toro es amigable y muy astuto. Ya, muy bien. ¿Listo, profesora? Ahora viene el Christopher. Leo, Sí, por favor. el león quería comerse al toro como el toro era muy grande, al león se le ocurrió un plan y lo invitó a cenar. Era muy pillo y malo. Quería engañar al toro, comérselo. Listo, profesora. Muy bien, Christopher. Ahora, ¿quién sigue? Laucaris. El león decidió utilizar su astucia para capturar al toro. Lo invitó a comer. El león era malvado y malo. El toro. Cuando llegó el toro a la casa del león, vio grandes fuentes y asadores vacíos. Le pareció raro que no estuviera la cena lista. El toro fue astuto porque se dio cuenta que lo quería matar. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? La Connie. La Connie. El toro era astuto, era bueno, quería ir a la cueva del león y quería comer en la casa del león la cena. Mi opinión del toro era bueno porque quería compartir la cena con su amigo. Bien. El león era malo, se quería comer al toro, tenía un plan para comérselo al toro. Era malo porque quería comerse a su amigo. Esa es tu opinión, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Quién más me falta? El Dante. Sí. El león quería comerse al toro. Lo quería matar.
el toro era bueno, porque quería, ay, porque quería hacer eso. Lo que hizo el toro estaba bien, pero lo que hizo el león estaba mal. Ya, muy bien, Dante. Matilda. Ya. El león quiere capturar al toro. No me gusta su comportación porque es muy malo. El toro no quiere que lo atrape el león. Ya. ¿Y tu opinión personal? Del toro no sé. No sé. ¿Cómo no sabes? ¿Qué piensas tú sobre las acciones que hizo el toro y el león? Esa es una opinión personal. Yo opino que estuvo bien, yo opino que estuvo mal, porque, y ahí tú vas dando tus argumentos. Ya, ¿qué más me falta? El Luciano. Luciano. Ya no ha terminado, está recién escribiendo. Se demora Ya, mucho en escribir. lo esperamos entonces al Luciano, no hay problema. Yo tía. ¿Qué me dijo yo? Que no los veo a todos. ¿El Martín? Sí. Ya, Martín. El león quería capturar al toro y comérselo. Era muy malo. El toro era muy bueno, amable y astuto. Yo opino que estaba mal que fuera malo el león. Yo opino que el toro ¿Ya? ¿Qué opinas? ser su amigo. Ya, muy bien. ¿Qué más me falta? Ya, profesora. El Seba, que no te veía en la cámara, perdón. El león se quería comer al toro Ya, y lo quería engañar para que se lo comiera. ya. ¿Y cuál es tu opinión? Que está malo. Que está malo lo que está haciendo y por qué. ¿Por qué se lo habrá querido comer el león? ¿Qué piensan ustedes? Según su opinión. No sé. Recuerden un poquito de qué trataba la fábula. Había un león que era malo, ¿cierto? Que ayer lo comparamos con personajes de la vida real. El león era malo y el toro era muy inocente. Era como un ángel o como un niño, ¿cierto? Entonces, de ahí después nosotros sacamos los personajes y los comparamos, ¿cierto, Cevita? Ya, y hoy día, ¿qué es lo que hicimos? Escribir las acciones. Escribimos, Los escribimos las acciones, personajes. escribimos las acciones de los personajes de esta historia, de esta fábula, y nosotros la comentamos. Cuando yo digo dar una opinión, me refiero a que, por ejemplo, yo digo, ya, el león intentó comerse al toro, ¿cierto? Esa fue una acción, porque se intentó comer, le intentó tender una trampa, pero el toro se dio cuenta. ¿Y qué opino yo respecto a eso? Opino que está muy mal, porque en vez de haberse comido, podrían haber sido amigos. ¿Cierto? Ahí tenemos una opinión. La opinión es argumentar en lo que yo pienso, decir está mal y por qué, si está bien y por qué. Eso es dar una opinión personal, lo que yo pienso, lo que mi cabecita piensa sobre los acontecimientos que yo estoy leyendo. ¿Se entiende? ¿Queda más clarito ahí?
Y recuerden que Sí. cuando yo describo una acción, es lo que hace el personaje. Es distinto a describir el personaje, porque, por ejemplo, a veces me decían, el león era malo porque se quiso comer. Ya, está bien, el león era malo, pero ahí tenemos una descripción sobre cómo era el personaje. Ahora, la diferencia de la acción es lo que hizo. ¿Qué hizo? Se lo quería comer al toro. Ahí tenemos la diferencia sobre acción y descripción, para que no se les olvide, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que era la acción dentro de un personaje? Es lo que hace. Que hace. Las acciones son verbos, ¿ya? Entonces, todo lo que es acción va a ser un verbo y quiere decir, por ejemplo, comer, correr, jugar, saltar, todas esas son acciones, ¿ya? Porque se hacen, se ejecutan. Todas las acciones se ejecutan. Entonces, el león, ¿qué quiso hacer? Se lo quiso comer. Ahí tenemos una acción. Lo quería matar para comérselo. Ya lo quería secuestrar. Ya, todas esas son acciones. Y yo según esas acciones, como yo puedo dar mi opinión. Opino que estaba muy mal que se lo quisiera comer porque eran dos animales y hubiesen podido ser amigos. ¿Se entiende hasta ahí entonces? Sí. Ya, entonces vamos a hacer una retroalimentación sobre lo que vimos ayer y hoy. Entonces ayer dijimos que habíamos visto la fábula de la página 62 y respondimos dos preguntas. Ejemplificamos los personajes, si no me equivoco, sobre lo que había pasado en la página 62 de la fábula, que era cortita, y luego hicimos un dibujo. ¿De qué trataba ese dibujo? Del contexto. Del contexto. ¿Y el contexto qué es lo que era? ¿Quién se acuerda de lo que era el contexto? ¿Qué es lo que es un contexto? El contexto es el lugar. Lo que pasa en las historias. No, mi amor, ahí hay una confusión. El contexto es el lugar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, la Matilda y la Denise están en clases virtuales. ¿En qué contexto están en las clases virtuales? En la casa. Ese es su contexto del cuento. ¿Ya? El lugar donde se ejecutan las acciones y pasa toda la historia. Por ejemplo, ayer ustedes hicieron selvas, hicieron bosques, ¿ya? Porque ahí es donde se podían encontrar a la rana y al león, ¿cierto? ¿Qué más vimos después? Describieron el contexto de la fábula y ayer también ustedes escribieron los personajes y crearon comparaciones, ¿cierto? De la página 64, de la última fábula. Y hoy día, para finalizar, escribieron las acciones de los personajes y dieron su opinión, lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, para que lo podamos resolver ahora mismo y no creemos una confusión con otras cosas. ¿Alguien tiene alguna duda? Nada de nada. Entonces, si yo, por ejemplo, le pregunto a la Eucaris, ¿qué significa el contexto de una historia? ¿Qué me va a responder ella, Eucaris? Solita, sin ayuda. ¿Qué significa el contexto de la historia, Eucaris? Profesora, yo sé. Eucaris. Profesora, yo sé. Esperemos un poquito. Eucaris, ¿qué significa el contexto de una historia? Si sabe, me puede decir que lo sabe, y si no sabe, me dice que no lo sabe para que yo le responda y le resuelva la duda. ¿Ya? Para que todos participemos y no se queden con las dudas.
¿Qué es un contexto? ¿Viste? Ahí el Dante me preguntó. Chiquillos, cuando tengan dudas, no duden en preguntar. No existen las preguntas tontas. Al contrario, más tonto es el que no pregunta. ¿Ya? Las preguntas tontas no existen. Profesora, Como me preguntó el Dante, ¿qué es el contexto? El contexto es y son los lugares donde se ocasionan cada historia. Por ejemplo, ayer vimos el contexto sobre la fábula. ¿Y ustedes qué me dijeron? El contexto es en el bosque, o es en una selva, o puede ser en la playa. Esos son los contextos de la historia. Eso se refiere a contexto, al lugar donde pasan las historias, donde ocurren los hechos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan las acciones, Matilda? lo que hace el personaje. Lo que hace el personaje, lo que ejecuta, lo que pasa, lo que está haciendo el personaje dentro de la historia. Muy bien. Y lo otro, ¿qué es lo que nos deja una fábula? Cuando la leemos al final, ¿qué es lo que nos deja una fábula, Una Christopher? enseñanza. Una enseñanza. Una enseñanza. Y siempre abajo nos va a decir una moraleja, pero se refiere a una enseñanza, ¿cierto? Muy bien. Y cuando yo digo que tengo que crear comparaciones, ¿qué significa comparar a los personajes de la historia? Que son parecidos. Que son parecidos, muy bien, que tienen un parecido a lo mejor en lo físico o en lo mental, ¿ya? Eso significa comparar, que hay parecidos entre dos personas, entre dos animales, entre dos tipos de personajes, ¿ya? Entonces nos queda más claro ahí el contenido hoy día, Sí. ¿sí? ¿O alguien tiene alguna duda que me quiera preguntar en este momento? ¿No? Connie, Denise, Dante, Christopher, el Luciano, el Martín, el Cevita, la Eucari, la Matilde. ¿No hay dudas entonces? Ya. Entonces damos por finalizado lo que es lenguaje y mañana nos volvemos a ver en historia. Pero mañana vamos a tener clases más temprano, ¿ya? Así que hoy día se tienen que acostar tempranito, porque mañana se tienen que levantar más temprano. ¿Ya? ¿Cómo que no, Cari? ¿A qué hora va a empezar la clase mañana? ¿A qué hora? A las 10:30. ¿Eh? A las 10:30 de la mañana tenemos clase de historia mañana. No. Justo a la hora que me despierto. Justo. ¿Ya? Así que a acostarse temprano hoy día para que mañana con todas las pilas historia, ¿ya? Adiós. ¿Por qué la Eucari me dice que no? Ya los dejo para que descansen y vayan a almorzar. Adiós. Ya, así que nos vemos mañana Adiós. tempranito. Chao, chao. Chao. Que le vaya bien en sus trámites. Chao. Chao. Chao, profesora. Que le vaya bien mañana. Chao, Mati. Chao, Denise. Chao. Chao. Chao, Denise. Chao, Matilda. Chao. Chao, Juan. Chaito. Chaito. Juan.